Rey de justicia, Rey de verdad. Sabemos que tú tienes algo tan hermoso para nosotros. Ayúdanos para verlo y entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pensar entonces un poco en 4 cosas que sin duda hicieron estos hombres que tomaron riesgos en la fe. Y vamos a comenzar, ahí en su bosquejo tienen ustedes para ir anotando lo que yo voy a estar publicando ahí en la pantalla. Donde Dios guía, lo primero que tuvieron que entender estas personas que tomaron riesgos en la fe es esto. Donde Dios guía, Dios provee. Y eso es una realidad. Yo con mi esposa que estamos acá podemos decir con toda seguridad y desde el fondo de nuestro corazón, donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios nos ha llevado, Él nos ha provisto. Y Él quiere hacer exactamente lo mismo con cada uno de nosotros. Donde Dios guía, Dios provee. Dios lo hizo con hombres que vemos ahí en la palabra de Dios. Yo me preguntaba de dónde sacó Noé todos los materiales para lo que Dios le estaba demandando. De dónde sacó Nehemías todo lo que necesitaba para construir el muro. Nosotros estamos orando y pidiendo al Señor por las paredes ser limpio, que es absolutamente nada con lo que pasó ahí construyendo el muro en Nehemías. Sin embargo, es cierto, es Dios quien quiere que podamos pensar en esta verdad. Miren este texto precioso ahí en Filipenses 4:19. La Biblia de las Américas lo dice de esa forma. Dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo, solamente teniendo en nuestra mente memorizado, guardado en nuestro corazón, es suficiente para creer que Dios va a proveer. Ahora fíjense lo que dice, y en la semana estábamos, en uno de los devocionales mencionaba también algo de esto. Dios proveerá ¿para qué dice? Para todas nuestras necesidades, no nuestros caprichos, lo que me gustaría tener tal o cual cosa, para nuestras necesidades. Si el Señor está preocupado de esas necesidades, dice también que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y Dios nos ha dado mucho más que sustento y abrigo. ¿A cuántos solo han tenido sustento y abrigo? Si tuviésemos que decir, ninguno de nosotros. Siempre Dios nos ha dado más. Cuando Dios guía o donde Dios guía, Él provee. Ahora miren qué interesante es esta palabra, proveerá. Vamos a pensar un poquito en esa palabra. Miren lo que quiere decir el texto bíblico. Quiere decir hacer repleto. Cuando Dios está hablando, Dios proveerá, Dios hará repleto. O sea, te va a colmar con lo que Él tiene para nosotros. Esas necesidades van a ser suplidas sí o sí. Atiborrar una red. Después vamos a hablar un poco más en cuanto el significado y un ejemplo bíblico, pero es atiborrar una red, o sea, estar otra vez repleta y llenar hasta arriba. Esos son los significados que nos dice ese texto. Mi Dios proveerá, mi Dios hará repleto, mi Dios atiborrará esa red que tenemos con nuestras necesidades, mi Dios la va a llenar hasta arriba. ¿No le anima a confiar en el Dios que tenemos, pensar que Él está preocupado de esa forma en nosotros? Ahora eso tiene que ver con la provisión de Dios. Y mire, quiero mencionarle un par de textos bíblicos que hablan de la provisión de Dios. Quiero leerles Deuteronomio 8, versículo 11 al 16. Aquí el pueblo de Dios está, y el Señor le está diciendo, esperando que no se olviden de lo que Él les había dado y prometido. Y mire cómo dice ahí el texto bíblico, versículos 11 al 16 de Deuteronomio 8. Versículo 11 comienza diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y mira el versículo 16, qué precioso, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote
y probándote para la postre hacerte bien. Mira el versículo 16. El pueblo de Dios, cierto, el Señor decía, no te olvides. Ellos se olvidaron de Dios. Y muchas veces nosotros somos así también con Dios. Nos olvidamos de todo lo que Él nos ha dado. Por eso es que es importante entender cómo es la provisión de Dios. Y aquí está hablando del maná. Dice el versículo 16 que te sustentó con maná en el desierto. ¿Qué era el maná? El maná usted lo va a encontrar ahí en Éxodo, en el capítulo 16, va a hablar sobre qué era el maná. No lo vamos a buscar ahora para avanzar, pero él lo sustentó con el maná. El maná era como un algodón, tenía un sabor como maíz, ¿cierto? Con miel, a lo mejor era parecido al sabor de los cereales, no sé cómo era, pero era la provisión de Dios. Eso era el maná para ellos. Ahora quiero decirle 3 características que tenía el maná. El maná primero era lo que necesitaban. El maná que Dios les proveyó a su pueblo era lo que necesitaba. Mira lo que dice el texto, que te sustentó con maná en el desierto. Ahora el maná tenía la característica que ellos tenían que ir y comer, sacar para el día. Y muchos de ellos no confiaban en que al otro día iban a tener y sacaban y se echaba a perder. Pero cuando Dios quería que ellos sacaran para 2 días, el maná duraba 2 días, porque depende de Él, no depende de nosotros, es lo que necesitaban. Segundo, lo que no podían obtener, no había ninguna forma de obtener este alimento. Estaban en el desierto, estaban en un lugar donde no había cómo obtener, no estaba ahí la cantina para ir a comprar, no estaba el supermercado, el Luisito, ninguno de esos estaba ahí, y ellos tenían que depender solamente de lo que Dios les iba a dar. Fíjese lo que es la provisión de Dios. La provisión de Dios es lo que no podían obtener, pero esta es la que más me encanta. Lo que Dios no podía dejar de darles. La provisión de Dios es lo que Dios no podía dejar de darles. ¿Sabe que el Señor les prometió a ellos? Y después vean ustedes ahí, averigüen más sobre el maná, pero el Señor les prometió que los iba a alimentar de esa forma. Ahora los textos ahí en Éxodo 16 dice que durante 40 años, todos los días, fielmente el Señor proveyó el maná para ellos. ¿Qué era el maná? Lo que necesitaban, lo que no podían obtener, lo que Dios no podía dejar de darles. Vea Mateo capítulo 6 cuando habla del afán y la ansiedad. Y fíjese cómo el Señor está pendiente de todas nuestras necesidades, todo lo que nosotros necesitamos. Por eso el primer punto y lo primero que necesitamos saber para poder tomar riesgos en la fe es saber que hay un Dios que provee. Donde Dios guía, Dios provee. Yo no sé qué es lo que necesita usted, pero le puedo asegurar que si Dios lo está guiando, si Dios lo está moviendo algo, el Señor le va a proveer. No importa lo que necesite, Dios va a proveer. Mire el ejemplo ahí con los discípulos. Vamos a ver un ejemplo más ahí en Juan capítulo 21. Acá en Juan capítulo 21 estaban los discípulos, habían de alguna forma abandonado, ¿cierto? El Señor Jesucristo ya había muerto y ellos habían vuelto a su vida, a hacer lo que hacían siempre, estar pescando, y no les había ido muy bien. Y ahí aparece su maestro, el Señor Jesucristo, como siempre, cuidadoso, amoroso, pensando en detalles. Y mire cómo comienza ahí el versículo 9 de capítulo 21, versículo 9 al 11 vamos a leer. Mire cómo comienza el versículo 9. Ellos estaban, cierto, ahí pescando, vienen a tierra y mire cómo dice: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Fíjese cómo el Señor es tan cuidadoso en la provisión para nuestra vida. ¿Cómo lo estaba esperando? Con una parrillita, con pescado asado. Fíjese los detalles que nos cuenta el texto bíblico. ¿Saben que la provisión de Dios tiene que ver con detalles muy especiales para nuestra vida? Y si nosotros no valoramos o no tratamos de entender eso, no vamos a poder disfrutar de lo que es la provisión de Dios. Y cada vez que Dios nos esté demandando algo, va a estar esa duda: ¿será que Dios me va a dar lo que necesito? Mire cómo es la provisión de Dios. La provisión de Dios siempre tiene estas características. Primero, es sorprendente.
Mire cómo dice el texto ahí en el versículo 11, sacó la red a tierra llena. Recién habían estado pescando y no habían sacado nada, pero ahora el Señor les había dicho, vayan y tiren la red a tal lugar, y la sacaron llena. La provisión de Dios siempre es así, sorprendente. Segundo, la provisión de Dios siempre es satisfactoria. Siempre va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Se acuerda Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. El Señor va a suplir cada una de nuestras cosas, es satisfactoria. Mire cómo dice el texto ahí en el versículo 11. Sacó la red a tierra llena de grandes peces. Podrían haber sido solo pequeñitos, pero dice grandes peces. Fíjense en los detalles que va dando el texto bíblico. Pero hay un detalle más todavía, sorprendente, satisfactoria y suficiente. Y me encanta pensar que la provisión de Dios es así, es suficiente. ¿Sabe lo que quiere decir suficiente? Lo que necesitamos, lo que nosotros necesitamos. Ahora mire, el texto bíblico dice que sacó la red llena de grandes peces y dice la cantidad de peces. ¿Cuántos sacaron? 153. ¿Por qué no sacaron 154 o 200? Era lo suficiente. ¿Sabe por qué? Porque eran lo que ellos necesitaban. Si hubiesen necesitado 500, ¿sabe cuánto hubiesen sacado? 500. Porque la provisión de Dios es así. No desconfíes de la provisión de Dios. No dudes de la provisión de Dios. Él sabe lo que necesitas, Él sabe cuánto necesitas, Él sabe cuándo lo necesitas. La provisión de Dios es así, es sorprendente, es satisfactoria, es suficiente. ¿Sabes por qué nosotros no experimentamos la provisión de Dios? Porque no creemos que Él pueda darnos, nos esforzamos nosotros. Yo voy a conseguir tal o cual cosa. Dios provee de muchas formas, a veces a través de un trabajo, a veces a través de una persona, a veces a través de algo que no tenía idea que me podía llegar. Es la provisión de Dios, todo es parte de la provisión de Dios, y nosotros como familia lo hemos experimentado muchas veces, y la provisión de Dios ha sido así, tal cual como esto, sorprendente, es suficiente, es satisfactoria. Dios actúa de esa forma en nuestra vida. Una vez nuestra hijita estaba de cumpleaños, la hija mayor, Génesis, tenía unos 9 o 10 años. Y nosotros queríamos regalarle un teclado pequeñito porque ella estaba empezando a tocar. Y usaba un programa en el computador para hacer algunas notas, algunas canciones. Entonces empezamos a orar por eso y le pedíamos al Señor para tener el dinero para eso. Y siempre le enseñamos a nuestras hijas a pedir a Dios, a confiar en Él para la provisión del Señor. Muchas veces tuvimos que hacer alguna cosa, un trabajo, cuando tenía mi trabajo secular antes de ser misionero, siempre lo hicimos de esa forma. Y en este tiempo estábamos ya sirviendo al Señor. Ella está de cumpleaños el 21 de junio. Y llegó el 21 de junio y no teníamos el piano para regalarle, no le pudimos comprar el piano. Y pasaron una semana y media, y anteriormente, unos meses antes, habían estado en nuestra casa una familia de hermanos de Estados Unidos. Pasó como una semana y media y un amigo de ahí de los misioneros me dice, escribió el hermano Tom, que era quien había estado en nuestra casa, y mandó una ofrenda para ustedes, un cheque, tienes que ir a cobrarlo. Y nosotros sabíamos cuánto costaba el piano que queríamos y estábamos orando por el cumpleaños de nuestra hija, que era el 21 de junio. Me pasa el cheque, la suma que tenía era lo que valía el piano que nosotros queríamos. ¿Y sabe qué fecha tenía? 21 de junio. Le dijimos a nuestra hijita, mira hija, tú estabas orando por esto, el Señor proveyó para lo que había en el corazón. ¿Sabe lo que le quiero decir? Que la provisión de Dios es suficiente. La provisión de Dios es sorprendente. La provisión de Dios es satisfactoria. ¿Sabe por qué no tomamos riesgos en la fe? Porque dudamos de lo que Dios pueda hacer. Donde Dios te guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios va a proveer siempre, constantemente. Mire lo segundo. No solo tomar riesgos en la fe tiene que ver con la provisión de Dios. Cuando Dios retrasa es porque Él sabe qué es lo mejor.
Le ha pasado muchas veces que ha estado, pero ¿por qué el Señor no contesta tal o cual oración? ¿Por qué no hace algo? Le ha pasado a mí, me ha pasado muchas veces. ¿Por qué no hace algo en esto? ¿Por qué no hace algo en tal situación que me está complicando? ¿O por qué Él no ve otra cosa que tal vez yo vea? Mire, el profeta Habacuc pensaba muchas veces de la misma forma que nosotros estamos pensando. Mire, Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sabe que Habacuc tenía mucha duda en su mente, en su cabeza? Tenía tantas dudas que los escritores bíblicos lo definen y dicen que Habacuc tenía en su cerebro la forma de un signo de interrogación. Porque había un montón de dudas que habían en su corazón y él hablaba así con Dios: Señor, ¿por qué no hace nada con este tipo de gente? ¿Por qué tenemos que sufrir tal o cual cosa? Después vean ustedes ahí el libro de Habacuc. Pero mire lo que él estaba pasando. Habacuc pensaba que parecía que Dios se había retirado, parecía que Dios ya no estaba, parecía que Dios ya no estaba ahí en la escena y que había cerrado sus ojos y no había observado nada de lo que ocurría. Pero miren lo que Dios le está diciendo. Dios le dice: ¿piensa que no estoy haciendo nada? ¿Cuántas veces el Señor tal vez piensa exactamente lo mismo de nosotros? ¿Piensa que no estoy haciendo nada? ¿Piensa que yo ya me retiré, ya no estoy? ¿Piensa que no hay nada que yo esté haciendo? Te estás preguntando por qué permito el mal, que era lo que pasaba ahí con Habacuc, y Dios le responde que Él tiene una respuesta para eso. Mire, acompáñeme a ver ahí en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, él le está dando una respuesta y le dice en el versículo 4 del capítulo 2, un versículo clave, lema de muchos cristianos. Dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14, la respuesta que Dios le va dando a este hombre: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. No te preocupes, Habacuc, yo estoy en control. Mire el versículo 20 del capítulo 2. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Estás preocupado?, le dice Habacuc. No te preocupes, porque yo tengo la respuesta. Yo sé cuándo responder, yo sé qué voy a responder, yo sé el tiempo. Eso es lo que él le está diciendo. Tienes muchas preguntas y tal vez nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué sucede tal situación? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué quiero hacer tal o cual cosa? Tal vez Dios se está retrasando porque quiere lo mejor para ti, porque quiere lo mejor para nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Mire un ejemplo ahí en Juan capítulo 13, versículos 6 al 7. Mire cómo Pedro, que era muy impaciente, tal vez más que nosotros, y él siempre trataba de investigar y de conocer del Señor mucho más. Mire lo que dice ahí el versículo 6 y 7 de capítulo 13. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sabe lo que le está diciendo? Tranquilo, Pedro, yo tengo la respuesta. Yo sé cuándo te voy a explicar. Yo sé cuándo te voy a decir qué es lo que pasa. ¿Sabe que a nuestras hijas nosotros le decíamos, muchas veces le dije: hija, lo único que quiero es que usted obedezca. ¿Pero por qué, papá? Porque tiene que obedecer. Yo sé cuándo le voy a decir el por qué. Ahora usted no va a entender. Aunque yo se lo diga, no va a entender. Lo único que yo quiero, que obedezca. Nada más. Después, cuando pasaba el tiempo, ella, me acuerdo estando en el instituto bíblico, nos manda una carta un día y dice: papá, ahora entiendo muchas de las cosas que tú me decías. El Señor actúa de la misma forma con nosotros. J. Vernon McGee, un escritor bíblico, él cuenta que en Estados Unidos hay huracanes, ¿cierto? Muchos huracanes como el que pasó. Y él dice que su papá, cuando venían los huracanes, su papá lo tomaba, él era pequeñito, lo tomaba y él estaba llorando, desesperado por todo lo que veía, sentía, y dice que él lo tomaba en sus brazos y él lo llevaba abajo al subterráneo y lo acostaba ahí en un catre que tenían para protegerse de la tormenta y de los huracanes. Y él, J. Vernon McGee, decía lo siguiente, dice:
Nunca escuché una respuesta de él. Cuando yo le preguntaba, ¿pero dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Nunca escuché una respuesta. Pero mire lo que él dice de su papá. El doctor Magui decía, yo aprendí a creer en mi papá. Pasó el tiempo y aprendí una cosa más. Aprendí a confiar en mi papá. No solo a creer. ¿Y sabes por qué muchas de las respuestas que nos atormentan? Es porque no creemos en Dios, no confiamos totalmente en Él. Queremos tener la respuesta y pensamos que esa respuesta nos da seguridad. Mire, este señor decía también algo más en cuanto a esto. Mire cómo lo va relatando. Él dice, mi padre falleció cuando yo tenía 14 años. Y desde entonces he tenido un Padre Celestial. Y ha habido muchas veces cuando Él ha hecho cosas que no me ha explicado. Él se llevó a mi primer hijo, por ejemplo, y yo tenía preguntas en cuanto a eso. Y debo confesar que aún tengo esas preguntas. Pero yo sé esto, que Él tiene la respuesta. Y algún día Él me va a dar esa respuesta. ¿Sabe qué es lo más lindo de Dios? Que Él tiene la respuesta. Pero lo más hermoso es que Él sí nos va a dar la respuesta. Él es lo que le dijo a Pedro, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Está el momento cuando vas a entender qué es lo que está pasando. Déjeme decirle qué debemos hacer, porque a veces pensamos nosotros, y mire cómo dice Habacuc capítulo 3, mire cómo termina el libro de Habacuc. Habacuc 3, versículo 17, mire cómo dice 17 y 18. Este mismo profeta que preguntaba tantas cosas, dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No entiendo todo, no tengo toda la respuesta, pero aprendí a confiar, aprendí a creer, aprendí a saber que Dios me toma en sus brazos y cuando no entiendo nada, Él me está guardando, me está llevando al subterráneo y no me va a dar la respuesta, porque Él sabe lo que está haciendo, es lo mejor para nosotros. Mire, quiero decirle, cuando Dios retrasa, y a veces podemos pensar, y si se retrasa, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 3 cosas muy simples. No desesperes, confía en Dios. No desesperes, confía en Dios. No desistas, confía en Dios. Y tercero, no discutas, no le discutas a Dios. ¿Sabes lo que debemos hacer? Confiar en Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él tiene el tiempo. Cuando Dios retrasa es porque Él sabe que es lo mejor. Él sabe que es lo mejor. Cuando tomamos riesgos en la fe debemos dar ese paso y decir, Señor, no entiendo totalmente, pero voy a avanzar un poquito más, voy a creer lo que tú estás haciendo. Miren lo tercero, tomando riesgos en la fe tiene que ver con lo que se da a Dios, Él lo multiplica. Después el pastor le va a tocar hablar un poco más en un solo estudio sobre lo que damos a Dios, sobre el ofrendar, el dar para Dios. Quiero mencionarle solo algunas cosas que menciona el texto. Miren lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6 al 7, un versículo muy conocido, que conocemos de memoria, ¿cierto? El que siembra escasamente, ¿cómo va a segar? Escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso lo conocemos, lo sabemos. ¿Qué significa realmente esto? Miren lo que significa el sembrar escasamente. La palabra escasamente que aparece ahí es esto: escatimar o reservar. Cualquiera de los dos lados. Si yo escatimo en mi dar, obviamente el segar va a ser también de la misma manera. Si yo reservo en mi dar, la reserva, ¿cierto?, va a ser de lo que yo voy a segar. Las matemáticas de Dios son muy simples, muy claras. Generosamente utiliza también esta palabra y el texto bíblico. Miren lo que significa esta palabra generosamente: abundancia. Eso es lo que significa la palabra generosamente. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Lo que le damos a Dios, Él siempre lo multiplica. Pero algo más dice ese texto bíblico, literalmente dice así: con bendiciones.
Si yo siembro con bendiciones voy a cegar. ¿No le parece lindo las matemáticas que Dios tiene? Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto dar ese paso, tomar ese riesgo, decir, Señor, voy a dar a ti lo que corresponde, voy a dar lo que es tuyo, voy a dar, no es ni siquiera el de nosotros, lo dice ahí el texto bíblico, no es nada de nosotros. Pero quiero avanzar un poquito más en cuanto a esto y quiero mostrarles un ejemplo. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 8 al 9. Ahí está en la alimentación de los 5.000, aparece este pequeñito, que nos deja una gran enseñanza. Juan 6, versículo 8 al 9. Dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y ahí está el jovencito entregando lo que tenía, todo lo que él tenía. ¿Qué era lo que él tenía? 5 panes y 2 peces. Y a lo mejor la mamá le había preparado en la mañana su vianda, su loncherita, su mochila, ahí está la comida para el día, y llegó allá y vio a 5.000 y ¿qué voy a hacer con esto? A lo mejor decía que bueno que yo traje, no veía ninguno más que traía lonchera, pero él sí tenía su loncherita y qué bueno. Pero se acerca Andrés y le dice: tenemos una necesidad. ¿Está dispuesto a darla a Dios? El Señor, tal vez Andrés le dice: lo que tú vas a dar, el Señor va a hacer algo especial con él. Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer algo que ni siquiera Andrés sabía, porque él mismo preguntaba: ¿qué es esto para tantos? Pero ¿sabe qué vemos nosotros en este niño, en este jovencito? Él tuvo la valentía de decir: acá está, tomando riesgos en la fe. Aquí está lo único que tengo, esto es todo lo que tengo. Ahora él aprendió algunas lecciones en cuanto a esto, y hay una que quiero mencionarles que él aprendió y que se le debe haber quedado guardada ahí en el fondo de su corazón. ¿Sabe lo que él aprendió esto? Lo poco es mucho en las manos de Dios cuando es todo. ¿Y sabe lo que Dios está esperando de nosotros? Todo. Él quiere multiplicar, pero Él está esperando todo. Él sabe lo que va a hacer. Él quiere hacer algo hermoso en nuestra vida. Él quiere hacer algo a través de nuestra vida, pero Él está esperando esto. Él está esperando que nosotros, igual como ese pequeñito, podamos decir: Señor, mira, lo único que tengo son estos 5 panes y estos 2 peces. Pero si tú vas a hacer algo, si tú quieres hacer algo, si tú puedes hacer algo, ahí está, lo entrego. Esa es la actitud que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Lo que Dios da, Él lo multiplica. Y a veces nosotros podemos pensar de esta forma y podemos decir: ¿qué tengo para dar al Señor? No tengo nada, no tengo absolutamente nada, vendimos todo allá en Chile, así que no tengo nada, ninguna cosa para entregar al Señor. Todos tenemos algo para dar al Señor, todos. No necesitamos tener una gran cantidad de dinero, no necesitamos tener algunas cosas especiales. Mire, 3 cosas que tenemos para dar al Señor: tus talentos. Mateo capítulo 25 nos habla de las parábolas de los talentos. No la vamos a leer, ustedes la ven después ahí. Les dejo como tarea que vayan investigando esto, pero tenemos para ofrecer al Señor tus talentos. ¿Cuántos de ustedes se sienten capacitados con algo que Dios les dio y lo pueden ser usados para el Señor? Todos nosotros. Dios a todos nosotros nos dio diferentes capacidades, talentos y dones. ¿Para qué? No para que nosotros creamos que somos algo, sino para entregarlos al Señor. ¿Sabe lo que Dios va a hacer con esos talentos? Los va a multiplicar. Eso es lo que nos enseña la parábola del talento. No es para esconderla, para guardarla y estoy en mi cuarto, mira qué lindo lo que sé hacer. Es para ponerlo a las órdenes de Dios, y el Señor lo va a utilizar. Tus talentos, también tu tiempo. Efesios nos enseña de esto. Efesios 5, el apóstol Pablo nos decía que debemos aprovechar bien el tiempo, debemos invertir bien nuestro tiempo, debemos sacar el mayor provecho del tiempo. Ahora, ¿sabes cuándo eso va a ser así? ¿Cuándo es posible? Cuando realmente estamos teniendo ese contacto, esa comunión con el Señor. Le preguntaba el pastor: ¿cuántos de ustedes están haciendo su devocional en la semana? Y muy poquitos levantan la mano. Nunca vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros si no tenemos la comunión con Dios, si no escuchamos a Dios queriendo utilizarnos. Él quiere usar nuestros talentos, Él quiere usar nuestro tiempo, pero también Él quiere que nosotros podamos dar nuestros tesoros. Y Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10, todo el libro de Malaquías está hablando de los sacerdotes que daban lo peor a Dios.
daban lo que les sobraba. Dios no quiere eso. Él no necesita nada de nosotros. ¿Sabe lo que nos da? La posibilidad, la oportunidad, el privilegio de dar de lo que Él nos da a cada uno de nosotros. ¿Podemos darle algo al Señor? Claro que tenemos para darle a Dios. Tenemos para darle nuestros talentos, tenemos para darle nuestro tiempo, tenemos para darle nuestros tesoros. Pero hay una condición. ¿Sabe cuál es la condición? Tal cual como el pequeñito: entregar todo. Había un viajero en el desierto, imagínense, caminando kilómetros, y él estaba todo sudado, con ganas de tomar algo fresco, y veía por ahí un espejismo que parecía una casa, y no se animaba mucho a creer, porque si era alguna ilusión iba a complicarse un poco más, pero se acerca y se da cuenta que era una casa realmente. No había nadie en la casa, ninguna persona, y entra él a la casa y ve en la casa un vaso de agua en una mesa. Y en el vaso de agua había un cartelito que decía: para que puedas tener más agua, debes vaciar el vaso de agua en la noria que está atrás y te va a salir mucha más agua. Entonces el hombre, imagínense que él viene con sed, con calor, todo, y lo único que ve es un vaso de agua y con esa inscripción. Entonces él va atrás y ve que había una noria de esas con bomba, y empieza él a vaciar el agua un poquitito así con desconfianza, y empieza, pone un poco y bombeaba, veía que no salía nada. Y sigue poniendo el agua, iba a la mitad y no salía absolutamente nada. Y bueno, dice: voy a vaciarlo todo. Y vacía todo el agua ahí adentro y empezó a bombear, y sale agua, le alcanzó para bañarse, para dejar ahí en la casa, para seguir su viaje tranquilamente. Volvió cuando él se fue a dejar el vaso con agua, y puso el letrero otra vez, pero le agregó algo. Dice: realmente funciona, pero tienes que darlo todo. ¿Y sabes que Dios quiere hacer exactamente lo mismo cuando nosotros tomamos riesgos en la fe? Tiene que ser todo. Él no está esperando migajas de nosotros. Él no está esperando que le des el tiempo que te sobra. Él no está esperando que, no, mira, en la noche, justo ahora tengo tiempo, voy a ver el devocional por si me preguntan. A Él no le interesa eso. Él quiere tu corazón completamente, tu vida completamente, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro tesoro. A lo mejor puede ser tan útil en las manos de Dios, a lo mejor tienes tantas capacidades para dar a Dios y no las utilizas, no las estás ocupando. Solo estás el domingo acá en la iglesia, vengo, me voy, cuando hay tanto por hacer, tantas cosas que tenemos para servir a Dios. Y Dios quiere eso, lo que se da a Dios, Él lo multiplica. Siempre Dios va a multiplicar lo que damos a Él. Él nos va a bendecir, nos va a dar mucho más, nos va a utilizar mucho más de lo que nosotros pensamos. Mira lo último: tomando riesgos en la fe. Lo que Dios empieza, lo termina. Y esto nos habla de un proceso. El proceso que Dios tiene siempre es así: lo que Dios empieza, Él lo termina. Él está comenzando algo en tu vida, y comienza, ¿cierto? Cuando conocemos a Cristo, comienza nuestra vida cristiana, y Él comienza a hacer algo especial en nuestra vida. Él quiere terminar lo que está haciendo. Él no deja su obra inconclusa, no para y dice: mira, no, se me acabaron los materiales, no sé cómo hacer, no sé cómo terminar. Él comienza algo y lo termina. Mira las tres cosas que nos menciona este texto. Estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mire cómo va describiendo este texto. Tres cositas muy simples que nos menciona este versículo. Él habla de hay un comienzo. Mire cómo dice el texto: el que comenzó en vosotros la buena obra. Dios comenzó en nosotros una obra. ¿Sabes cuándo? Cuando le pedimos a Él que sea nuestro Salvador. Él comenzó una obra y Él quiere hacer esa obra. Mire cómo sigue diciendo el texto: Él la va a completar, la va a complementar. Dice: la perfeccionará. La obra que Dios comenzó en nuestra vida la va a perfeccionar. Por eso, cuando pensamos en tomar riesgos en la fe, debemos confiar en que lo que Dios empieza, Él lo termina. A lo mejor estás pasando por alguna situación complicada, difícil, tal vez una tormenta en tu vida. Cuando Dios empezó la tormenta, Él sabe cómo va a terminar esa tormenta.
Él sabe cuánto tiempo va a durar esa tormenta y cómo vamos a pasar por esa tormenta. Una vez me tocó compartir sobre las tormentas en la vida cristiana. ¿Para qué compartí? Pues después empezó una tormenta en nuestra vida y empezaron a pasar cosas, situaciones en nuestra vida de todo tipo. Y me acuerdo que nuestra hija menor, que está ahora ahí en el instituto, un día me dice: papito, ¿ya salimos de la tormenta o todavía estamos en la tormenta? Y yo le dije: todavía estamos pasando, pero estamos todavía ahí. Pero ¿sabe qué? La tormenta terminó. Dios comenzó la tormenta. En medio de la tormenta Él quiere perfeccionarnos y Él termina lo que empieza. Mira cómo dice el texto: hay una culminación. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Dios va a seguir haciendo una obra en tu vida. Quiere hacer una obra en tu vida. La pregunta es: ¿dejamos que Dios haga esa obra en nuestra vida? La pregunta es: ¿estás tomando riesgos en la fe para poder avanzar en tu fe? Decir: mire, Señor, gracias porque estás haciendo una obra que tuvo un inicio, estás completándola, está haciendo de esa forma. Dios, donde Dios guía, Dios provee. Cuando Dios retrasa, porque Él sabe que es lo mejor. Lo que a Dios se da, o lo que se da a Dios, Él lo multiplica. Lo que Dios empieza, lo termina. Mira cómo comenzamos pensando en esto, hombre, y podemos llenar de fotografía y pensar en muchos hombres que tomaron riesgos en la fe. Pero hay una pregunta que quiero que podamos pensar. Ellos tomaron riesgos en la fe. Cada uno de ellos de diferente forma confiaron en Dios de una forma diferente y en diferentes épocas y etapas de su vida. La pregunta es: ¿y nosotros? ¿Estás dispuesto a tomar un riesgo en tu fe? ¿A avanzar más? ¿A seguir creciendo? ¿A seguir conociendo más de lo que Dios tiene para ti? ¿Sabes que a veces pensamos que las circunstancias, las situaciones nos van a frenar o nos van a querer estorbar? Mira, quiero compartirte el testimonio de este hombre, William Carey. Este hombre es conocido como el padre de las misiones modernas. Un hombre que dedicó toda su vida, su tiempo, su talento, sus tesoros, todo lo que él era. ¿Sabe para qué? Para alcanzar a la India. Y un hombre que no tenía, era muy pobre. Después ustedes pueden ver ahí la biografía de él y realmente él era muy pobre, no tenía nada para hacer. Ni siquiera tenía el apoyo de las autoridades de la iglesia donde él estaba. Cuando él le dice: mira, tengo este deseo en mi corazón, quiero avanzar un poco más, quiero tomar riesgos en mi fe, quiero ir a un lugar que no es este país, a otro país, a compartir el mensaje porque hay mucha necesidad. Mire lo que le dice uno de sus líderes, le dice: joven, siéntese ahí. Cuando a Dios le plazca convertir a los impíos, lo hará sin su ayuda y sin la mía. Mire qué lindo consejo, el empuje de los líderes. ¿Sabe que a veces hay cosas, personas que frenan lo que nosotros queremos hacer para Dios? Nosotros queremos que avances en tu vida cristiana, queremos que sigas avanzando, creciendo, que sigamos alcanzando a otras personas. Hay colegios como Coeyú que estamos yendo los miércoles, hay un colegio ahí en Areguá, donde está la hermana Karina, que está esperando que nosotros vamos. Hay otro lugar en Villarrica. Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Quién lo hace? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vamos? Y a lo mejor hay un poquito de tiempo que yo puedo dedicar un día a la semana para hacer eso. Este hombre quería avanzar más, quería tomar esos riesgos en la fe. Siéntese tranquilo ahí. No se preocupe por avanzar más. Ahora mira lo que hizo este hombre. A los 21 años de edad, él dominaba el latín, el griego, el hebreo y el italiano. Y comenzaba a estudiar el danés y el francés, preparándose para lo que él iba a hacer. Tradujo la Biblia completa o en parte de ella, solo o con otras personas, a 26 lenguas de la India. ¿Te das cuenta? Si él hubiese escuchado a estas personas que le estaban dando ese consejo, nunca hubiese avanzado, tomado un riesgo en la fe. Mira una cosa más, en su imprenta y bajo su dirección hizo la Biblia accesible a más de 300 millones de personas y un montón de otros materiales que hizo para las escuelas donde él estaba. ¿Sabes cuál era la profesión de él? Él era un zapatero. Y en su zapatería él tenía un mapa de
de la India, bien grande, y su Biblia abierta. Y dice que su Biblia estaba manchada, desteñida por las lágrimas que él derramaba, por el deseo de ir y alcanzar la India, tomando riesgos en la fe. ¿Sabe lo que él aprendió? A confiar que Dios, donde te guía, te provee. Que no importa que no están todas las respuestas. A lo mejor quería la mejor respuesta de sus autoridades, pero él sabía que Dios estaba guiándolo a algo mejor. Él sabía que si él invertía y le daba a Dios eso, el Señor iba a hacer mucho más. Y yo creo que ni siquiera él sabía todo lo que Dios hizo con él. Hoy día nosotros podemos ver su vida y vemos lo que Dios hizo. Ahora él predicó un mensaje en capítulo 54 de Isaías, versículos 2 y 3. En Isaías 54, versículos 2 y 3, él predicó ese día antes de salir a la India delante de todas sus autoridades y la iglesia a la que él asistía, y él usó estos dos versículos. Y mire el corazón que él tenía. Isaías 54, versículos 2 y 3. Dice: ensancha el sitio de tu tienda. ¿Conoce esa palabrita? ¿Le suena ensanchar? Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, larga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sabe que esos dos versículos eran la base de su mensaje, que tenía solo 2 puntos? Y estos eran los 2 puntos que él tenía: esperad grandes cosas de Dios. Y el segundo punto era: emprended grandes cosas para Dios, tomando riesgos en la fe. Tomando riesgos en la fe, en lo que había en el corazón de este hombre, de esta persona. Yo no sé cuál es el riesgo que tú tienes que tomar, no sé qué es lo que te frena para avanzar un poco más en la vida cristiana, en lo que Dios está demandando de ti. Pero mira, quiero leerte un último versículo en Éxodo 34. Mira lo que dice versículo 10, 34:10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Sabes cuándo va a ser posible eso? Cuando dé el paso de fe, cuando tome riesgos en la fe. ¿Quieres ver que Dios puede hacer algo grande, tremendo, algo hermoso en tu vida y con tu vida y a través de tu vida? Toma riesgos en la fe. Toma riesgos en la fe. Son muchos los que están sentados y mirando ahí como en la cancha de fútbol, ¿cierto?, cómo se juega el partido. Pero Dios quiere que nosotros seamos los que juguemos el partido. Nosotros somos los que debemos estar ahí. Una vez estaba Winston Churchill ahí en la Segunda Guerra Mundial, y él estaba viendo todo, él era el primer ministro ahí en la guerra, un hombre muy importante, y estaba andando ahí por las calles caminando, y se acerca un hombre y le dice: señor Churchill, le dice, quiero tomarme una foto con usted para poder graficar este momento. Y el hombre le dice: sí, le dice, no hay problema, le dice, pero quiero que me digas algo. ¿Cuál es tu ejército? ¿Cuál es tu batallón? ¿Dónde estás tú reclutado para servir al país? Y el hombre le dice: no, le dice, yo no estoy en ningún ejército, no estoy reclutado en ningún batallón. Entonces Winston Churchill le dice: no necesito sacarme una foto contigo, porque lo que yo no necesito son admiradores. ¿Sabe lo que yo necesito? Son soldados. No necesito admiradores, necesito soldados. Y Dios está diciéndonos exactamente lo mismo. Y tal vez tú eres un admirador de lo que se hace, un admirador de la obra de Dios, un admirador de lo que es la fe. Dios quiere que tú seas un soldado de la fe,
ponerte y salir con el escudo de la fe para alcanzar, para luchar, para vencer. Tal vez tienes que salir con el escudo para vencer la tentación, para vencer un problema que por años está arrastrándose y no te deja tomar esos riesgos. Tal vez debes confiar más en Dios, tal vez debes entregar más a Dios de lo que estás entregando. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, tomando riesgos en la fe. Eso depende de la decisión de cada uno de nosotros. Yo quiero seguir tomando riesgos en la fe. Si no hubiese tomado riesgos en la fe, no estaría hoy día acá. Pero un día le dije, Señor, quiero que mi vida completa sea para ti. No sé lo que tienes para mí, no sé dónde nos vas a llevar, no sé qué vas a hacer, no sé en qué lugar me voy a morir, pero mientras viva en este mundo, quiero vivir para ti. Quiero vivir honrándote solamente a ti. Por eso estamos acá con mi esposa. ¿Ustedes creen que es fácil estar acá? ¿Que ha sido la vida feliz venir acá? Pero ¿saben lo que nos anima y nos mantiene? Es saber que Dios nos trajo, que Él ha provisto, que Él es el que está multiplicando lo que nosotros decidimos darle a Él, que Él es el que está haciendo una obra hermosa y quiere seguir haciendo una obra hermosa. No por lo que nosotros somos, es por lo que Él está queriendo hacer a través de nosotros. Y esa es la única clave. Señor, aquí estoy. Esto es lo que quiero hacer para ti. Vamos a orar. Incline su cabeza y vamos a orar y pedir a Dios. Tal vez tenemos que pensar, como dice ahí el libro de Éxodo, será cosa grande la que yo haré contigo. ¿Sabe cuándo va a ser eso? Cuando emprendamos grandes cosas para Dios. ¿Está esperando grandes cosas de Dios? Emprendamos grandes cosas para Dios. Y me gustaría terminar orando por ustedes con el pastor Pedro. Me gustaría que puedas pensar en un minuto en esto. ¿Estás dispuesto a tomar riesgos en la fe? Si estás dispuesto a tomar riesgos en la fe, me gustaría que solo si estás dispuesto y a quienes lo están dispuestos, que te pongas de pie ahí en el lugar donde estás. ¿Estás dispuesto? Que Dios te bendiga. Entiende bien lo que significa. No te pongas de pie por emoción, solo si estás dispuesto a decir, Señor, cuenta conmigo. Quiero confiar en tu provisión, quiero entregar todo lo que soy, todo lo que tengo. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida? ¿Crees lo que Dios puede hacer con tu vida? Piensa qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que avanzar, qué es lo que tienes que dejar para poder decir, Señor, voy a arriesgarme más. Ninguno de los líderes acá te va a decir, siéntese y Dios sabe lo que va a hacer. Te vamos a empujar, animar a que sigas creciendo, sigas avanzando. ¿Estás dispuesto? Y te voy a pedir una cosa más. Le voy a pedir al pastor Pedro que esté aquí conmigo y quiero que puedas pasar adelante para que juntos acá fuertes podamos orar y pedir al Señor que Él pueda hacer algo hermoso con la iglesia. Si has tomado esa decisión, te invito a que pases aquí adelante y juntos podamos ponernos aquí al frente y decir, Señor, cuenta conmigo. Que Dios les bendiga mucho. ¿Te imaginas lo que Dios va a hacer con este ejército? Dios no quiere admiradores. Dios quiere soldados. ¿Estás dispuesto a ser un soldado? Vamos a pedir al pastor que ore. Querido Dios, muchas gracias por cada uno de aquellos, Señor, que hoy han decidido tomar riesgos en la fe, Señor. Era el momento de tomar ya la iniciativa, era el momento de tomar riesgos. Yo, Señor,
tú tienes cosas grandes para sus vidas. Cosas que ojos no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que te aman. Dios, Señor, este es el momento en el cual, al tomar el paso de fe, Señor, al decir aquí, heme aquí, Señor, envíame a mí, sabemos, Padre, que donde Dios provee, Dios guía. Y Padre bendito, te pedimos con todo el corazón, Señor, que ahora tú abras el camino, Señor, para que podamos ser guiados por la luz de tu palabra, Señor. Para que podamos estar seguros que en cada momento, Señor, tú no vas a retrasar las promesas, sino que tenemos que confiar plenamente y totalmente en ti. Que, Señor, tú eres fiel a tu promesa y eres fiel a nuestros corazones, porque nunca nos vas a fallar, Señor. Dios Padre bendito, sabemos, Padre, que cuando tú, Señor, nos llamas y cuando tú, Señor, recibes de nosotros lo que nosotros te damos, tú siempre multiplicas, Señor. No das en parte, tú multiplicas, ni siquiera sumas, multiplicas, Señor. Nosotros sabemos que es así. Que cuando Dios te damos algo a ti, tú multiplicas, y ahora te damos nuestra vida, Señor. Te damos nuestros corazones, Señor. Te damos todo lo que nos pertenece, te pertenece a ti, Señor. Porque tú eres el autor y consumador de todas las cosas que tenemos, Señor. Y Padre bendito, queremos decirte de todo corazón, Señor, que tú puedas, así como lo prometiste en tu palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú termines, Señor, lo que empezaste hoy. Hoy en este día, Señor, en octubre, empiezas una obra y que tú termines lo que hoy empezaste, Señor. Que esto esté marcado en el corazón de cada uno, para que tú, Señor, extiendas el mensaje, para que tú formes a hombres y mujeres de Dios, para que tú puedas ganar a más personas para Cristo. Que este sábado ya tengamos a hombres y mujeres aquí viendo la película, porque vamos a mover, Señor, al ejército tuyo para, Señor, golpear las puertas del Hades y poder conquistar, Señor, a este mundo para Cristo. Dios, Señor, te rogamos en Capilla del Monte, te rogamos en Limpio, que tú puedas hacer ya esta tarde maravillas, Señor. Que nuestros corazones no vayan para cumplir nada más, sino que vayan para servir, Señor. Porque sabemos, Padre, que cuando te damos a ti, tú lo vas a multiplicar para la gloria de tu nombre. Sabemos que será así, en el nombre precioso de aquel que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece si cantamos Este es mi deseo? Y Robert y Nico nos van a guiar y terminamos cantando esta hermosa canción. Este
estamos de vuelta, vamos a ir saliendo mientras caminamos hacia nuestros hogares cantando esta canción. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad.